Hola, mi nombre es Juan Camardela, soy psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y en esta ocasión voy a presentar un trabajo titulado Escribir la pandemia, inscripciones subjetivas y discursivas del acontecimiento, trabajo que fue escrito junto a la doctora Ivonne Laus y a la psicóloga Ana Clara Castronuevo. La propuesta de este trabajo, además de responder a la convocatoria del Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, está enmarcado en un proyecto de investigación radicado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, llamado Experiencia y Práctica de la Escritura en Psicoanálisis y Psicología. Por escritura la entendemos en el sentido Foucaultiano como una experiencia, algo de lo que uno mismo sale transformado. Es siempre una ficción, es decir, algo que uno se fabrica para sí mismo, que no existía antes y que por ende encontrará su existencia después. A los fines de este trabajo, esta exposición se va a realizar a partir de dos dimensiones. Una, centrada en el hecho de escribir la pandemia, en cuanto a las inscripciones subjetivas que esto produce, en la medida en que la escritura se produzca desde lo ficcional. La otra se centra en lo estrictamente metodológico, donde se propone que el método arqueológico hace posible escribir la pandemia y no ya escribir sobre la pandemia, una distinción que voy a trabajar sobre el final del trabajo. Esta dimensión, entonces, la estrictamente metodológica, se centra en las inscripciones discursivas del acontecimiento. Un hecho es evidente: la pandemia, efecto de la aparición del COVID-19, nos ha puesto a hablar. Y esto, dentro del discurso de la psicología, se ha producido de distintas formas, muchas veces por escrito. Léase en columnas de opinión, crónicas en redes sociales, artículos científicos u otros. Escenarios textuales múltiples, a lo largo y ancho del mundo, donde se han expresado desde los enunciados más efímeros hasta aquellos que se han ido consolidando teórica como científicamente. Interesa entonces llevar a cabo aquí una reflexión teórica que permita analizar lo que hemos denominado la materialidad discursiva de la pandemia. Hay un supuesto que recorre toda esta materialidad discursiva y que funciona como respuesta a la misma. La pandemia implicaría una situación traumática para los habitantes del planeta. Este estado de cosas requiere no de cualquier decir, sino de un decir técnico, el del conocimiento de la psicología. Y entendemos por conocimiento, tal como lo plantea Foucault, como el trabajo que permite multiplicar los objetos cognoscibles, desarrollar su inteligibilidad, comprender su racionalidad, pero sin dejar de mantener la fijeza del sujeto que indaga. En este sentido, conviene diferenciar entre conocimiento y saber. Foucault lo distingue de la siguiente manera: con saber, dice Foucault, apunto a un proceso por el cual el sujeto sufre una modificación por lo mismo que conoce, o mejor, durante el trabajo que efectúa para conocer. Eso permite a la vez modificar al sujeto y construir el objeto. Es por eso que la escritura, en tanto experiencia, implica una transformación, no sólo de la relación que tenemos con nosotros mismos, sino también respecto de nuestro saber. Entonces, si lo que hemos denominado la materialidad discursiva de la pandemia ha sido la forma de escribir sobre la pandemia, cuestionaremos que sea la única. Lo escrito, por fuera de una contribución teórica, de un registro histórico o de la proposición de unas técnicas, por ejemplo, forma parte de un archivo que define la formación y la transformación de los enunciados que funcionan en nuestra actualidad. Interesa aquí interrogar arqueológicamente el saber de lo escrito, no ya en su dimensión documental, sino respecto a las prácticas discursivas que definen nuestro tiempo. Pues es precisamente la arqueología del saber un método que, como dice Foucault, interroga lo ya dicho a nivel de su existencia. Entonces, si bien por un lado es indudable que a partir de una contribución teórica, de un registro histórico o de unas determinadas técnicas se puede saber, no es eso lo que interesa aquí. Lo escrito no se reduce ni a un texto, ni a un documento, ni a un conjunto más o menos importante de todos ellos. Equivale más bien a las cosas dichas, al a priori histórico que permite diagnosticar el presente. ¿Cómo se produce esto? Haciendo surgir la diferencia que nos separa de nuestro pasado inmediato. En la arqueología, dice Foucault, se trata de excavar en toda la masa de discurso acumulado bajo nuestros pies. Y metafóricamente lo explica del siguiente modo: con un movimiento suave, dice Foucault, se pueden describir las viejas configuraciones latentes,
Pero tan pronto como se trata de determinar el sistema de discursos sobre el cual aún vivimos, entonces el arqueólogo se ve forzado a proceder a martillazos. Este es el caso de lo que sucede con el acontecimiento de la pandemia por COVID-19, donde lo escrito funciona como parte de la materialidad discursiva, ya que forma parte de esa masa de discursos o de cosas dichas sobre la pandemia. Materialidad en la que predomina la hegemonía de los discursos médico, epidemiológico y científico. Pero es precisamente, como anticipaba al comienzo, objeto de este trabajo distinguir entre un escribir sobre la pandemia de un escribir la pandemia. Entendemos escribir sobre la pandemia a la aplicación de esos conocimientos disciplinares previos que operan como administradores de sentido de la crisis sanitaria actual. Mientras que por escribir la pandemia, por el contrario, se concibe la efectiva posibilidad de decir algo distinto de aquello que se supone que se sabe. ¿Qué saberes entonces habilita la experiencia de escribir la pandemia y qué inscripciones subjetivas permite? Escribir la pandemia habilita hacer registro simbólico a partir de un saber que, lejos de encontrarse en la ciencia o en la técnica, se hallaría en ciertas formas inéditas que solo permite la escritura en tanto experiencia. Es decir, un saber que solo se hallaría en la experiencia de realizar una escritura en tanto lectura inédita de lo que acontece. Esa lectura existiría en la medida en que el decir de la escritura sea ficcional, entendiendo que la ficción tiene un doble carácter, como dice Saer, mezcla de un modo inevitable lo empírico y lo imaginario. Esto implica que lo que acontece se trate también por la vía de la invención, para producir un modo de decir que apueste a una experiencia de producción de inscripciones subjetivas y discursivas que hacen registro simbólico. Como conclusión, podemos saber la pandemia a partir de escribirla. Es precisamente la ficción lo que permite escribir lo que de otro modo es inenarrable. Esta experiencia de transformación de la relación que teníamos con nosotros mismos, hecha por la escritura, permite inscripciones subjetivas de la pandemia en tanto acontecimiento. Ahora bien, escribir la pandemia también permite inscripciones discursivas, porque hace posible, por medio de esas excavaciones arqueológicas de las que habla Foucault, ubicar los discursos que aún nos hacen hablar y pensar. Lo escrito, si bien forma parte de esos discursos, aporta una especificidad. Permite materialmente decir algo como si fuese por primera vez, a partir de lo ya dicho. Fundamentalmente porque el archivo es aquello que nos permite pensar lo que pensamos hoy.